Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al verso número 4. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron ¿qué? Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Haga una oración conmigo en esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta mañana queremos acercarnos a tu presencia. Queremos pedirte que nos hables a cada uno de nosotros. Tu palabra está aquí delante de nosotros, y tu Espíritu también, Señor. Gracias te damos, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente a tu palabra. En el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Aleluya. Amén. Vamos a tomar asientos esta mañana, por favor. Gloria a Jesús. Hermanos y amigos, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí esta mañana podemos reconocer honestamente que tenemos problemas con nuestra manera de hablar? ¿Cuántos podemos reconocer que muchas veces nos hemos metido en problemas con Dios, con nuestra esposa, o en el caso de las casadas con sus esposos, los padres con los hijos? Todo por nuestra manera de hablar. Yo creo que la gran mayoría. Entonces necesitamos reconocer que necesitamos aprender a hablar. Diga conmigo, yo necesito aprender a hablar. Tal vez usted diga, pastor, pero yo hablo. ¿No me escucha acaso? No te hablo de la manera de hablar o el de hablar en lo natural, sino de hablar según el Espíritu nos da que hablar. Por eso el título en esa mañana de este mensaje lleva, más que un título, es una oración hecho título: Señor, transforma mi manera de hablar. Diga conmigo, Señor, transforma mi manera de hablar. En el libro de Santiago, si hemos leído alguna vez, en el capítulo 3, versos 7 al 12, voy a leerlo, dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre,
y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Diga conmigo, Señor. A ver todos, Señor, transforma mi manera de hablar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, nosotros, desde el momento que hemos decidido entregar nuestra vida al Señor, ¿cuántos aquí han entregado su vida al Señor? ¿Cuántos aquí nos hemos convertido a Cristo? Hemos empezado una vida nueva. Y por lo tanto, en esa vida nueva, que es una vida espiritual, estamos llamados a aprender a hablar según el Espíritu nos da que hablemos. Y cuando hablamos de transformación, estamos hablando de una metamorfosis, un cambio en nuestro léxico, de lo natural a lo espiritual. Gloria al Señor. Y para eso necesitamos, usted y yo, la ayuda del Espíritu Santo. Y con su ayuda vamos a poder desarrollar, vamos a poder perfeccionarnos en nuestra manera de hablar. Porque debemos ser honestos delante de Dios, que muchas veces con nuestra manera de hablar hemos herido, hemos lastimado, hemos dañado, hemos maldecido, hemos marcado la vida, en muchos casos, de los seres que nos aman o a quienes nosotros amamos. Dice que, hablando de lo natural, la habilidad de hablar se desarrolla mejor cuando el niño está expuesto consistentemente a imágenes, sonidos y al habla y el lenguaje de los demás. Voy a repetir lo que dicen los psicólogos, hablando del habla natural. Todos hemos aprendido a hablar, nadie nació hablando, hemos aprendido, pero dice, para que los niños puedan desarrollar esa habilidad de hablar, tienen que estar expuestos continuamente o consistentemente a imágenes, a sonidos y al habla y el lenguaje de los demás. Quiere decir que las imágenes que el niño comienza desde su temprana edad a mirar le van a ayudar a su cerebro a desarrollar esa habilidad de hablar. También el oír sonidos, el oír el habla de los que están a su alrededor, el lenguaje o el idioma de los que le rodean, le va a ayudar a desarrollar o a perfeccionar la habilidad de hablar. Y yo creo que nosotros, como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? Somos seres espirituales. Diga conmigo, soy un espíritu. Eso es lo que somos. Porque lo que es nacido de la carne, carne es y habla como carne. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es y habla según el espíritu le da que hable. Tal vez en lo natural tú puedas tener un bonito léxico, una elocuencia maravillosa, una inteligencia, tienes palabras rebuscadas del diccionario, tú lees
ser perfeccionados en nuestra manera de hablar. Porque dice que ningún hombre ha podido gobernar su lengua. Pero hay uno que sí puede gobernar la lengua del hombre, y ese es el Espíritu de nuestro Dios. Si me va a aplaudir, apláudele fuerte. Diga: Señor, transforma mi manera de hablar. Ahora, si para que un niño pueda desarrollar esa capacidad, tiene que estar expuesto constantemente a imágenes, sonidos, el habla y el lenguaje de los demás. Yo creo que lo puedo aplicar ese concepto a lo espiritual, diciendo que si nosotros queremos aprender a hablar según el Espíritu nos da que hablemos, tenemos que estar expuestos a la presencia del Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Cuanto más tiempo pases con la palabra de Dios, la palabra de Dios es la mente de nuestro Dios. Hablarás palabras de Dios. Y cuanto más tiempo te llenes del Espíritu Santo, mejor hablarás, porque el Espíritu Santo te da que hablar. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? A su nombre, hermano. Ahora, tenemos que estar expuestos ¿a qué dice? A imágenes, sonidos y al habla y el lenguaje de los demás. Más expuestos a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Ahora, vamos al libro de los Hechos de capítulo 2. Vamos a ir viendo ahí. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Estaban los 120 discípulos del Señor. Y de repente, ¿vino de dónde? Del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, dice, ¿qué cosa? Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de ¿qué? Diga conmigo, fueron llenos del Espíritu Santo. Nadie va a poder cambiar su manera de hablar a menos que esté lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Por eso Pablo dice a los efesios: no se embriaguen con vino, sino han de ser llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermano. ¿De qué tenemos que llenarnos? Del Espíritu Santo. Diga conmigo: debo ser lleno del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Diga conmigo: debo ser lleno del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo puede transformar nuestra manera de hablar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya, gloria al nombre del Señor. A su nombre. Ahora mire, hermanos, es importante que nosotros podamos reconocer que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Diga conmigo: necesito la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si usted leyó la historia del sacerdote Zacarías en el libro de Lucas capítulo 1, vamos a buscar Lucas capítulo 1. En el verso
18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás ¿qué? Mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán ¿qué? A su tiempo. Cuando dan gloria al Señor. El ángel Gabriel se le aparece al sacerdote Zacarías en el templo, adentro mismo del templo, y le da la buena noticia de que va a tener un hijo, a pesar que su mujer es estéril y él y ella son ancianos. Gabriel le dio un tremendo mensaje de parte de Dios, pero Zacarías no creyó. Diga conmigo: Zacarías no creyó. Y entonces le dijo: ¿en qué conoceré esto? ¿En qué voy a conocer esto? Porque yo soy un viejo y mi mujer es de edad avanzada. No estaba creyendo lo que el ángel estaba diciendo de parte de Dios. Pero el ángel, hermano, le dijo: por cuanto no creíste, vas a quedar mudo. Diga conmigo: se quedó mudo. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. 9 meses Zacarías estaba en silencio. Aunque él quería hablar, no podía. El ángel le había tapado la boca. Porque si él seguía hablando, de seguro que iba a afectar el cumplimiento de la profecía que Dios le había dado, de que iban a ser Juan el Bautista. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Y entonces en el verso 62, puede buscar el mismo Lucas 1. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos ¿qué? Se maravillaron. Y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. ¿Cómo habló? Bendiciendo a Dios. Después de 9 meses de silencio, Dios le abrió la boca, le desató la lengua, y ya no hubieron palabras de incredulidad, sino palabras para bendecir a Dios. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Yo creo que a través de esto Dios le estaba enseñando a Zacarías a hablar como Dios quiere que hable. Gloria al Señor. Y en el verso 67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. ¿Fue lleno de qué? Del Espíritu Santo. Y, diga conmigo, y profetizó. Aleluya. Y usted puede leer los versos hacia adelante. Pero algo sucedió en el corazón de Zacarías. Algo pasó en la vida de Zacarías. Hubo un cambio. Ese hombre que 9 meses atrás estaba dudando y estaba hablando incrédulamente, ahora comienza a bendecir y ahora comienza a profetizar. Gloria al nombre del Señor. Diga conmigo: Señor, transforma mi manera de hablar. Señor, transforma mi manera de hablar. Gloria al nombre del Señor. Ahora, si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que estaban ahí los 120 orando, vino el Espíritu Santo, todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y me gusta que dice ahí: y comenzaron a hablar. Diga conmigo: comenzaron a hablar. Pero dicen en otras lenguas. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga conmigo: comenzaron a hablar. Bendito sea el Señor. Aleluya.
A su nombre, hermano. Otra manera de hablar, gloria al Señor. Aunque ellos estaban hablando en lenguas humanas, ellos estaban profetizando. Porque dice verso más adelante que todos los que estaban ahí le oyeron hablar las maravillas de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Que estaban hablando las maravillas de Dios. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Y qué cosa comenzaron a hablar? Las maravillas de Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Eso está en el verso 11. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos, cuando el apóstol Pedro se levanta en pie para hablar el primer sermón después de recibir el Espíritu Santo, la gente estaba amontonada ahí escuchando, asombrado, otros se burlaban, otros decían eso, están ebrios. Pedro se levanta y dice, no son 9 de la mañana, ¿cómo van a pensar ustedes que están borrachos? Sino que esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Y qué dijo el profeta Joel? Verso 17 del capítulo 2 de los Hechos. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y... ¿Cuántos estamos aquí? Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Gloria al Señor. Mira, el cambio en la manera de hablar. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Diga conmigo, profetizarán. Profetizar, hermanos, es hablar bajo inspiración del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir, profetizar es hablar bajo inspiración del Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Y sabe lo que Dios quiere? Quiere un pueblo que cuando abra su boca, en vez de murmurar, en vez de quejarse, en vez de decir no puedo, en vez de decir no se puede, en vez de decir sabe que no lo vamos a lograr, en vez de maldecir, pueda profetizar, pueda hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Den un aplauso al Señor, hermano. Después se despierta que se está durmiendo. Aleluya. A su nombre, hermano. Dios quiere levantar un pueblo que sepa usar esa arma poderosa que es la lengua, que ningún hombre puede domar, que solo el Espíritu lo puede domar, pero lo quiere usar para que usted suelte palabras de profecía sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su finanza, sobre toda persona con quien se encuentre. Usted pueda hablar las maravillas de Dios. Un aplauso. Hermanos, necesitamos cambiar nuestra manera de hablar con la ayuda del Espíritu Santo. Ellos jamás habían hablado en nuevas lenguas y ahora estaban hablando en nuevas lenguas en el idioma de la gente que estaba ahí, que habían venido, dice, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Y hablaban las maravillas de Dios. Aleluya. Cuando dan gloria al Señor. Ahora mire usted, el apóstol Pablo fue enseñado por el Espíritu Santo a hablar. Quiero que usted abra en 1 Corintios capítulo 2.
1 Corintios capítulo 2, verso 12 y 13. ¿Lo tiene, hermano, ya? Dice: nosotros, dalo fuerte. ¿Qué dice? No hemos recibido el espíritu del mundo. Diga conmigo: el espíritu del mundo. ¿De qué espíritu está hablando, hermano? El espíritu de Satanás. Nosotros no hemos recibido el espíritu de Satanás, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Diga conmigo: lo que Dios nos ha concedido. Que Dios nos ha concedido. Dice: lo cual también hablamos. ¿Está conmigo? Lo cual también hablamos. ¿Qué cosa hablaba Pablo? Lo que Dios lo había concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo está diciendo: mire, lo que yo les estoy hablando no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. Allá en Pentecostés los discípulos dicen que hablaron en nuevas lenguas según, diga conmigo, según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Dios quiere que su iglesia hable según el Espíritu le da que hable. El Espíritu de Dios todavía sigue dando palabra para hablar según el Espíritu, según enseña el Espíritu. Mire, la versión Dios habla hoy dice, el mismo versículo dice: hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos reconocen? ¿O cuántos reconocemos que necesitamos ser transformados en nuestra manera de hablar? Gracias por su sinceridad. Hermano, a Dios le importa nuestra manera de hablar. Dile al que está a tu costado: tu manera de hablar cuenta. ¿Y cuántos sabemos que Dios está presente con nosotros todos los días? Así que Él oye lo que tú hablas. ¿Y cómo lo hablas? ¿Cómo lo dices? ¿Según tu carne o según el Espíritu te da que hables? Hay una diferencia y hay una consecuencia también. Mire, si usted puede buscar rápidamente en la Biblia, en el libro de Números 14, verso 2. Números 14, 2. Dice, hablando del pueblo de Israel en el desierto: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, mire sus palabras: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué estaban hablando ellos? ¿Muerte o
vida. Fuerte. Hermanos, los espías habían ido a la tierra prometida porque habían sido enviados para espiar cómo era la tierra. Llegaron los 12 espías, 10 de ellos comenzaron a hablar mal. No, que no vamos a poder, ahí hay gigantes, las ciudades son amuralladas, la tierra se traga a sus moradores, y ante los gigantes nosotros somos como langosta, no vamos a poder. Así que se van a ir. Y todo el pueblo, menos 2, y aparte Moisés y Aarón, todo el pueblo comenzaron a hablar mal, a llorar y a quejarse y a hablar contra Moisés y contra Aarón. ¿Y qué dijeron? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ahora, Dios toma en cuenta tus palabras. Vamos al verso 28 del mismo Números, capítulo 14, verso 28. Provocaron el enojo de Dios. Y dijo Dios, diles, le está diciendo a Moisés, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Cómo hablaron? Mejor nos hubiéramos muerto en Egipto o en ese desierto. ¿Y qué dijo Dios? Según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y toda una generación murió en el desierto, porque ellos lo hablaron, ellos lo declararon, ellos confesaron la muerte con su boca. Dios toma en cuenta nuestras palabras. Que Dios nos ayude a ser transformados en nuestra manera de hablar. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando reconocemos que necesitamos cambiar en esa área, todos necesitamos cambiar, porque es lo primero que Dios hace cuando llena a una persona con su espíritu. Ya no hay lisuras, ya no hay maldición. Aleluya. Ya no hay, hermano, palabras negativas. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hay una manera de hablar diferente a los demás, porque va a hablar según el Espíritu le da que hable. Y yo quiero hablar según el Espíritu me da que hable, porque cuando yo hable según el Espíritu que me hable, habrán cosas que sucederán en el Espíritu. Dios comenzará a mover su poder, Dios comenzará a hacer su obra. Cuando me ponga en línea con Dios, cuando aprenda a hablar como Dios, Dios estará en mi boca y me enseñará a orar, para edificar, para levantar, para sanar, para restaurar. Algunos padres se hacen esa pregunta: ¿por qué mi hijo es así? Y a veces buscamos respuestas, pero muchas veces nuestros hijos son marcados por las palabras que nosotros le hablamos. Si no, mire Noé. Noé marcó toda una generación con una maldición. Maldito será Canaán. Y fueron malditos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso Dios quiere que le pidamos que Él transforme nuestra manera de hablar. Y
cuando un hombre o una mujer se deja transformar por el Espíritu y la palabra, mire cómo comienza a mostrar ese cambio. Su manera de hablar comienza a cambiar. Hechos capítulo 2, verso 17. Ya lo hemos leído. En los posteriores días dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. ¿Qué cosa sale de una persona que está llena del Espíritu Santo? Profecía. Diga conmigo, profecía. Hermano, y para profetizar tú no necesitas caer en trance, moverte para atrás, gritar, no. Tú puedes estar lleno del Espíritu Santo, estar cocinando, estar atendiendo a tus hijos, y el Espíritu Santo, tú estás lleno del Espíritu Santo y no estás lleno de novelas. El Espíritu Santo comienza a usar tu boca para profetizar bendición, sanidad sobre tus hijos. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, necesito ser lleno del Espíritu Santo. A veces estamos llenos de WhatsApp, llenos de Facebook, llenos de Instagram, estamos llenos de novelas, llenos de fútbol, y no estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso que lo que hablamos lo hablamos del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo quiero que mi corazón abunde el Espíritu Santo, su presencia, su palabra, para que cuando abra mi boca yo pueda profetizar. Y profetizar es hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dígame, ¿a quién no le gustaría hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo? Algunos no quieren, pero yo levanto mi mano, yo quiero profetizar, gloria al Señor, pero para eso necesito ser lleno del Espíritu Santo. Porque lo que sucedió en Pentecostés, el hablar en lenguas, en realidad ellos estaban profetizando en el idioma de los otros que estaban ahí presentes escuchando, que eran de otras naciones. Entonces, una característica de una persona que está llena del Espíritu Santo y que está siendo transformada a su manera de hablar es que puede fluir en lo profético. Puede fluir en lo profético. Y Dios quiere un pueblo profético. Dios quiere un pueblo profético, un pueblo que hable bajo la inspiración del Espíritu y no de la carne. Bajo la inspiración del Espíritu y no del diablo. Bajo la inspiración del Espíritu y no del mundo. Pero para eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Diga conmigo, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Otra característica en Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Diga conmigo, edificación. Cuando un hombre o una mujer está lleno del Espíritu Santo y está aprendiendo a hablar según el Espíritu le da que hable, siempre en sus palabras van a ser palabras que edifiquen, que construyen la vida espiritual del que le escucha. Gloria al Señor. Dice ahí, para la
necesaria edificación. Tus palabras pueden edificar cuando hablas bajo inspiración del Espíritu Santo. Pero sin la influencia, sin el poder del Espíritu, tu carne va a hablar y no va a edificar. Lo que va a hacer es destruir. Y Dios nos ha llamado a edificar y no a destruir. Mire, con tus palabras podemos edificar. Nuestras palabras pueden edificar a otras personas cuando dan gloria al Señor. ¿Se dan cuenta cuánto valor hay en nuestras palabras? Alabado sea el Señor. Por eso dice, ninguna palabra corrompida debe salir de tu boca, a fin de edificar y dar gracia y no desgracia a los oyentes. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Otra característica, Efesios capítulo 5 verso 3 y verso 4 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Diga conmigo, acciones de gracias. Acciones de gracias. Una característica de un hombre o una mujer que está llena del Espíritu Santo y que está siendo transformada en su manera de hablar es que siempre va a haber palabras de gratitud para su Dios. Aunque no tenga que comer, va a decir: gracias, Señor. Y no gracias por el hambre, sino gracias porque sé que viene la respuesta. Sé que Dios va a proveerme. Confío que Dios no me va a desamparar. Sé que tal vez es una prueba, pero yo sé que mi Dios me va a ayudar. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no hay quejas para con Dios. No hay murmuración en contra de Dios, sino lo que hay es gratitud. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. A su nombre, hermano. Otra característica, Efesios 5:19. Hay varios, vamos a ver. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos. Diga conmigo, salmos. Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aleluya. Cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo o una mujer, en sus conversaciones nunca va a faltar la palabra de Dios, los salmos. Diga conmigo, los salmos. ¿Qué más? Himnos. Diga conmigo, himnos. Cánticos espirituales. Alabanzas para el Señor. Aleluya. David decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo. ¿En dónde? En mi boca. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, vas a hablar siempre de salmos. No va a haber queja en la conversación. A veces hay personas que se reúnen en casas, o hermanos que van y visitan a otro hermano o otra hermana, y en sus conversaciones deberían haber salmos, deberían haber himnos,
deberían haber cánticos espirituales, deberían haber alabanzas, pero a veces hay, oye, te cuento la última. Tiene que cambiar nuestra manera de hablar. Gloria al nombre del Señor. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no tiene tiempo para murmurar de su iglesia, de sus líderes, de sus pastores, no tiene tiempo para hablar de la vida ajena. Lo que quiere hablar es las maravillas de Dios. Lo que quiere hablar es cántico y alabanza para su Dios. No sé a cuánto le estamos hablando esta mañana, gloria al Señor. Pero tiene que haber un cambio en tu manera de hablar. Ya no somos las mismas personas. Si tú te llamas cristiano o cristiana, tu manera de hablar te tiene que ser diferente al mundo. En tu casa, en la iglesia, en el trabajo, tú tienes que hablar de otra manera. Donde la gente diga no se puede, tú digas sí se puede con la ayuda de Dios. Donde la gente diga mentira, tú dices no, yo tengo que decir la verdad. Gloria al Señor. Donde está el chismoso, tú dices un momento, no me vengas con cuentos aquí. Háblame cosas que me edifiquen. Gloria al nombre del Señor. Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a hablar, nunca te va a influenciar para hablar mal de nadie. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos 10:8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Diga conmigo, palabra de fe. Palabra de fe. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, cuando alguien está siendo transformado en su manera de hablar, siempre va a haber una palabra de fe. Diga conmigo, palabra de fe. Palabra de fe. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Diga conmigo, creí, por lo cual hablé. Tiene que cambiar nuestra manera de hablar. Cuando alguien habla por influencia del Espíritu Santo, siempre va a haber una palabra de fe. Aleluya. Cuando dice Pablo, estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Qué tremenda manera de hablar de Pablo, gloria al Señor. Por ningún lado le daba lugar a la incredulidad. Por ningún lado le daba lugar en sus palabras al diablo. Siempre había una palabra de fe. Gloria al Señor. Aún en los momentos más difíciles que él pasó, siempre había una palabra de fe. Acuérdense cuando estaban en la embarcación, todos estaban desesperados. Pensaban que se iban a morir. Pablo dice, no, esta noche estaba conmigo el ángel de mi Dios y me ha dicho que ninguno de ustedes van a perecer. Así que cálmense. Qué hermoso es oír a un creyente que cuando todo el mundo dice, no vamos a poder, no, ya se viene abajo la obra, no, todo está mal. Alguien se puede parar por el Espíritu Santo y si sabe qué. Sí se puede. Con la ayuda de Dios, sí se puede. No que la iglesia no crece, no, hermano, la iglesia crecerá, la iglesia avanzará. Aleluya, llegaremos a todo el Perú, llegaremos a las naciones. Aleluya, no que mis hijos están duros, no digas eso. Mi esposo está duro, no digas eso. Di, no, mi esposo es un siervo de Dios. Mis hijos van a servir a Dios. Aleluya, cambia tu manera de hablar. Para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Lucas 1:64, ya lo hemos leído. Hablando de Zacarías, dice, al momento fue abierta su boca
y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Gloria a Dios. Hermano, no sé si alguien puede conseguir una cinta de embalaje. Hermano, yo tuve que taparle la boca 9 veces y sacarle. Porque por la manera de hablar que él tenía siendo sacerdote. Y usted es un sacerdote de Dios. Gloria al Señor. Dios. Cuando el ángel Gabriel se le apareció. Amén. No era un profeta que vino a hablar, era un ángel. Porque el ángel apareció como un resplandor dentro del templo. Zacarías se asombró. Y el ángel: vas a tener un hijo, tus oraciones han sido escuchadas, será grande, él va a preparar el camino del Señor, muchos vendrán al Señor. Y empezó a dar una palabra tremenda que, hermano, Zacarías, ¿así? ¿Y cómo va a hacer eso? El ángel dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado. Y como no has creído mis palabras, te vas a quedar mudo 9 meses. Gloria a Dios. Amén, hermano, amén. Y cuando el hermano salió, Zacarías del templo, se había demorado, todos estaban esperando a Zacarías. ¿Cuántos Zacarías habrá aquí esta mañana? Zacarías salió. Le preguntaron: ¿qué pasó, Zacarías? ¿Por qué te demoró? Nadie le entendía. Porque si seguro que él seguía hablando, cuando su esposa de repente empezaba a echarle la barriga, ya se le notaría el embarazo. En vez de decir gracias a Dios, él debe decir seguramente son gases. ¿Qué vas a estar creyendo si eres estéril, que eres vieja? ¿Qué vas a tener un hijo? La iba a malograr, hermano. 9 meses le tapó la boca el Señor. Y cuando ya cumplió los 9 meses, dice la Biblia que fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Aprendió la lección. Aprendió la lección. A su nombre. Su primera palabra fue: bendito sea Dios. Un cambio. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando una persona está lleno del Espíritu Santo y está siendo transformada en su manera de hablar, siempre hay una palabra de ánimo. Diga conmigo: ánimo. Ánimo. Otra vez: ánimo. Ánimo. Vamos ahora al que está a su costado, derecho, izquierdo, hermano. Siga adelante, mi hermano. Vamos, dímelo. De repente está desanimado. Abra su boca, por favor. Y dígale: hermano, siga adelante. Dios está contigo, hermano. Dígale: vamos, dígale. Dile: si estás enfermo, hermano, Dios te va a sanar, gloria al Señor. Hoy el Señor te puede sanar, gloria al Señor. Hermano, si has caído, el Señor levanta los caídos. Aleluya. Hermano, si estás triste, haz oración. Voy a orar por ti, hermano. Vamos a amanecer contigo. Eso es lo que Dios quiere. Aleluya. Tiene que haber ánimo en nuestra boca. A veces me ha tocado animar aún estando desanimado yo. Porque el desánimo es de la carne, pero el ánimo es el Espíritu de nuestro Dios. Y yo quiero hablar según el Espíritu de la que hable, y no lo que mi carne, la carne dice: no, ya no vas a poder, ya todo está mal, todo se viene para abajo. Pero el Espíritu dice: sigue,
hablar según el Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Mire, le voy a llevar un mal ejemplo. Juan 9:1 al verso 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí veo un tipo de creyentes que le andan buscando el pecado a todo el mundo y tratando de echarle la culpa de su desgracia o su mal momento por algún pecado que tiene. Jesús entró a una ciudad y cuando él entra a un lugar, él siempre entra para cambiar las cosas. Él no entra de paseo, él entra para cambiar. Algo va a suceder en esa ciudad. Aleluya. Y entró y lo primero que vieron los discípulos fue un ciego. Jesús también lo vio. Pero lo primero que hicieron los discípulos es preguntarle: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Qué manera de hablar, ¿verdad? De Dios. Pero ¿qué le digo al Señor? Oiga, no es que este o sus padres hayan pecado, sino que esta es una oportunidad. Estoy parafraseando la palabra. Esta es una oportunidad para ver la gloria de Dios, para ver un milagro, para que Dios sea glorificado en ese milagro. ¿Eso qué significa, hermano? Que cuando tú veas a alguien desanimado, alguien pasando un momento difícil, de tu mente y en tu corazón no debe ser pensamiento: seguramente este está en pecado, por eso está así. Estás enfermo, eso te pasa porque seguramente estás en pecado. Puede que sea verdad, pero tú tienes que hablar de otra manera. Alabado sea el nombre del Señor. Tú tienes que decirles: bueno, estás pasando un momento difícil, pues es una oportunidad para ver la gloria de Dios, para ver el poder de Dios. Dios puede cambiar eso, Dios puede sanarte, Dios puede levantarte, Dios puede hacer cosas grandes contigo, Dios puede restaurarte. Palabras que cambien. A su nombre, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. La niña estaba muerta cuando el padre fue a pedirle el milagro al Señor. Jesús llegó a la casa, todos estaban llorando. ¿Y Jesús qué dijo? La niña no está muerta, ella está durmiendo. Y todos los que hicieron se burlaron. Jesús los sacó a todos, metió al cuarto y dijo: Talita Cumi. Y la niña se levantó y todos se asombraron. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que cambiar nuestra manera de hablar. Y eso solo se puede lograr con la llenura del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermano. Aleluya. Yo he visto muchos profetas aquí en la Biblia que Dios le llama la atención por su manera de hablar. A Moisés: Señor, no sé, soy tardo para hablar, soy tartamudo. ¿Quién hizo la boca? ¿Quién le dio la boca al hombre? Le dijo el Señor. Jeremías: Señor, soy un niño, ¿cómo me vas a enviar a profetizar? No digas que eres un niño, le dijo. Y a otro profeta le dijo: diga el débil, diga
en nuestros labios cuando son palabras que salen bajo la influencia del Espíritu Santo. Esas palabras no volverán vacías. Palabras que salen bajo la influencia y el poder, la unción del Espíritu Santo. Y la iglesia ha comenzado este año llamado el año del avivamiento. Y si queremos un avivamiento en nuestro corazón, en nuestra iglesia, que pueda tocar nuestra familia, nuestros hijos, en todos los que están desanimados, que están, hermanos, caídos por el Espíritu Santo, Dios los quiere levantar, pero tiene que cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos que aprender a hablar, como dicen Hechos 2, comenzaron a hablar. Diga conmigo, tengo que comenzar a hablar según el Espíritu me da que hablar. Eso significa que tengo que hablar menos yo, escuchar más al Espíritu Santo y hablar la palabra que el Espíritu Santo ponga en mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Cuídate de hablar en un momento de ira, de enojo. Muchas veces yo me he metido en problemas con mis hijos o con mi esposa, porque en un momento de enojo, pastor, ¿usted también se enoja? Claro que sí. Y he dicho una palabra, no un insulto, no, una palabra en voz alta, pero con enojo. Y ellos han percibido y lo han sentido en su corazón. Y caballero, muchas veces he tenido que agachar la cabeza porque el Espíritu Santo te redarguye. Y uno va y dice, perdóname. Gloria al Señor. Aleluya. Pero he aprendido aunque a veces nos puede provocar situaciones de enojo, hermano. A veces nos podemos cansar de la actitud de nuestros hijos. No hay hijos perfectos ni padres perfectos. Ellos también se cansarán de nosotros. De nuestras palabras que salen ungidas con la carne. Pero qué diferencia cuando un papá, una mamá le habla bajo la inspiración, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Yo he visto un cambio en mis hijos cuando les he hablado bajo la influencia del Espíritu Santo. Porque me di cuenta que ya no era yo, sino era el Espíritu de Dios en mí, tratando con ellos. Y necesitamos aprender a hablar según el Espíritu nos da que hablar. Pablo tuvo que aprender a hablar, pero para eso tuvo que aprender a escuchar al Espíritu de Dios. A su nombre, hermano, aleluya. Quiero terminar con ese Proverbios 18, verso 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hablas muerte, comes su fruto, muerte. Si hablas vida, comerás vida. Israel dijo: ojalá muriéramos en este desierto o en Egipto, hubiéramos muerto. Y el Señor dijo: como habéis hablado a mis oídos, así va a ser. Y así fue. Hermanos, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, dice, comerá de sus frutos. Gloria al nombre del Señor. Por más que intentes gobernar o refrenar tu lengua,
La escritura dice que ningún hombre puede domar la lengua. Los hombres han podido domar la naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, ¿verdad? Hemos visto, ¿no? Hasta del mar. Dice, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Peligrosa es la lengua. Cuando es una lengua que está influenciada por la carnalidad. Pero cuando está bajo la unción del Espíritu Santo, esa lengua Dios la puede usar para traer vida. Gloria al Señor. Para traer sanidad, para traer restauración, para traer perdón. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Hermano, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. En tus fuerzas no vas a poder. Mira, hermano, hay hombres que tratan mal a sus esposas. Son bien toscos para hablar con su esposa. Son duros para hablar. Yo pregunto, ¿será el Espíritu Santo hablando en esa persona? ¿O es su carne o es el diablo? Un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo jamás va a hablar de esa manera. Aleluya. Jamás. Por eso la iglesia necesita ser lleno del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Diga conmigo, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Porque fue así que ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Antes no lo habían hablado. Ahí comenzaron a hablar de una manera espiritual, de una manera sobrenatural. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y la promesa es que cuando el Señor derrame el Espíritu Santo, dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hablarán bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que significa profetizar. Y Dios está esperando que tú le entregues tus labios, que tú le entregues tu corazón y tu mente y le digas, Señor, lléname de tu espíritu. Ya no quiero hablar según mi carne, sino según tu espíritu. Y de seguro que las cosas irán cambiando. Porque a Dios le gusta que su pueblo hable según su espíritu. Hermanos, necesitamos aprender a hablar. Diga conmigo, necesito aprender a hablar. Necesito aprender a hablar. Y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí en esta tarde, hermano, reconocemos que necesitamos un cambio en nuestra manera de hablar? Yo le conté una experiencia que tuve, ¿verdad? Cuando viajé a Colombia. Ahí fue una lección dura para mí. Y lo voy a contar para algunos que no saben brevemente. Estábamos con el grupo de hermanos en el aeropuerto Jorge Chávez. Estábamos sentados ahí esperando el avión. Y entonces comenzamos a conversar. ¿Y dónde nos vamos a hospedar allá en Colombia, en Bogotá? Y a mí se me sale la inspiración de la carne diciendo, bueno, hermano, donde caiga la noche. ¿Para qué dije eso? Pero algo sentí en mi espíritu yo que había hablado mal. Pero luego entendí, cuando llegamos allá a Bogotá, eran las 11 de la noche. Vino una minivan o dos minivanes, llevaron dos grupos de hermanos, yo estaba en uno de ellos. Y comenzaron a repartir de casa en casa, porque habían hermanos allá de la iglesia que iban a hospedar a los otros que estábamos llegando de Perú. Se bajaba uno de los 15, 16, 1, 2, 3, 10, 15, 16, yo era 17. Y eran las 12 de la noche, 12 y media. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pisó?
Y llegamos al lugar donde supuestamente los hermanos se iban a hospedar. Era un condominio, tenía una prevención donde estaba la vigilancia. Y le dijimos, ¿sabe qué? Llame por teléfono al departamento tal, porque lo vamos a hospedar al pastor que ha venido de Perú. Y el vigilante, llame, media hora llamando. Nunca vinieron a recogerme. Ahí me acordé cuando dije, donde caiga la noche cayó ahí. Y entonces tuve que decir, ¿sabe qué? Ya no se preocupe, llévenme a un hotel cercano, ya mañana seguramente lo vamos a contactar. Pero me costó como 30, 40 dólares quedarme en un hotel ahí. Pero luego aprendí y dije, esto me pasa por abrir esta bocota, por decir donde caiga la noche. Nunca más volví a decir eso. Ahora cuando hay una necesidad digo, Dios proveerá. Mi esposa me dice, Rubén, ¿tienes eso para darme? Bueno, el Señor proveerá. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor proveerá, gloria al Señor. Padre, ¿dónde está el cordero para sacrificar? Acá está la leña y acá está el fuego. Abraham dijo, Dios se proveerá. Dios se proveerá. Gloria al Señor. Tienes una necesidad, ábrelo, dile, Dios me proveerá. El Señor me sustentará. Gloria al Señor. A su nombre, hermano. Aprendí a cuidar mis palabras. Ya pienso antes de hablar, porque yo no quiero que la noche caiga otra vez ahí, en ese lugar. Así que, hermano, yo quiero en esta mañana hacer un llamado de parte de Dios, a pedir al Señor que haga un cambio por medio de su Espíritu en nuestra manera de hablar. Yo necesito ser perfeccionado en eso. Y sé que la iglesia también. Y por eso en esta hora vamos a ponernos de pie. Póngase de pie, por favor.